Hola, espero que estén muy bien. Continuando con el curso de física mecánica, hoy vamos a hablar de una de esas aplicaciones que tiene que ver con el tema de momentum lineal. Hoy hablaremos de colisiones, tanto aspectos conceptuales como ejercicio. Entonces, creo que este video va a ser supremamente útil. Como siempre, aquí está el icono del canal donde le puedes dar suscribirte, le puedes dar a la campanita y le puedes dar me gusta y compartir, porque estoy más que seguro que lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser de muchísima utilidad. Bueno, cuando hablamos de colisiones, es el fenómeno donde dos partículas que inicialmente tienen una cierta velocidad chocan, interactúan, no tiene por qué haber contacto entre ellas. La idea es que ellas interactúan y después de cierto tiempo se aleja la una de la otra, o bueno, tienen una interacción y después de eso ya esa interacción entre ellas no es tan relevante. Entonces, ¿qué es lo importante? En estas colisiones, lo más importante es que no hayan fuerzas externas. ¿Por qué? Porque si hay una colisión entre dos cuerpos, la conservación del momentum lineal aplica. Entonces, aquí para que quede más claro, es decir, es obvio que estamos hablando en un contexto sin fuerzas externas, pero aquí lo voy a aclarar. Siempre en una colisión entre dos cuerpos sin fuerzas externas, tenemos una conservación del momentum total del sistema. Eso significa que el momentum de la partícula 1 inicial más el momentum de la partícula 2 inicial debe ser igual al momentum de la partícula 1 al final más el momentum de la partícula 2 al final. Recordando que estos son vectores. Entonces, para que no se nos olvide, aquí yo voy a hacer la aclaración de que esto significa de que en cada una de las componentes el momentum se debe conservar. Es decir, que cogemos en la coordenada X, en la coordenada Y y en la coordenada Z. Es decir, aquí lo voy a coger acá, tenemos que P1X inicial más P2X inicial es igual a P1X final más P2X final. Y todas estas ecuaciones, esto es en la X, esto lo voy a colocar en la Y y esto obviamente lo voy a colocar en la Z, valen. Entonces voy a quitar esto de acá, voy a quitar estos dos de acá, estos dos de acá, estos dos de acá, para que quede mucho más claro. Y, 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 Z, Z, Z y 2Z. Entonces, el momento se tiene que conservar en las tres coordenadas. Ahora, es importantísimo aclarar esto. Si hay fuerzas externas que actúan en dos componentes, pero en una de ellas no, el momentum se tiene que conservar en esa componente. Esto es bien interesante porque hay sistemas donde, por ejemplo, hay fuerzas en Y, pero no hay fuerzas ni en X ni en Z. Entonces, en esas direcciones se tiene que conservar el momentum angular, el momentum lineal, perdón. Eso de momentum angular es para otro tema de este curso. Entonces, aquí lo importante es aclarar de que el momentum se puede conservar en coordenadas. Entonces, se puede conservar en X o en Y o en Z. Lo importante es que no interactúen fuerzas externas. Las fuerzas de interacción sí pueden interactuar, pero ellas no cuentan. Entonces, ahora, cuando hablamos de las colisiones, siempre se debe conservar el momento del sistema. Pero hay situaciones donde podemos hacer un análisis energético, particularmente la energía cinética. Entonces aquí vamos a hacer una nueva definición, que es K total. ¿Qué es K total?
K total es la suma de todas las energías cinéticas de los cuerpos. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en dos cuerpos. De tal manera que la energía cinética total es un medio de m1, rapidez del cuerpo 1 al cuadrado, más un medio de masa 2, rapidez del cuerpo 2 al cuadrado. Recuerden que rapidez es magnitud de velocidad. Entonces miren, en esta parte de colisiones, algunos libros lo hacen, algunos no. Se define una cantidad Q. ¿Qué es la cantidad Q? La cantidad Q es la variación, podríamos escribirlo también como un delta. Se define como la variación de la energía cinética total del sistema. Es decir, energía cinética total final menos energía cinética total inicial. Entonces, ¿qué es lo interesante? Dependiendo del valor de Q, nosotros podemos definir qué tipo de colisión es la que hay en el sistema. Entonces, la que probablemente ustedes vieron en el bachillerato, la preparatoria, ya estamos aquí en la universidad. Entonces, lo que ustedes vieron antes, muy probablemente, fue ese tema o esa colisión donde la energía cinética se conservaba. Es decir, Q igual a 0, lo que representa que la energía cinética final sea igual a la energía cinética inicial. Ese sistema o ese tipo de choque se conoce como choque elástico. Un ejemplo muy entre comillas cotidiano, también ideal, ojo, porque realmente eso no ocurre, pero es una aproximación muy buena, es en el juego del billar. Es decir, cuando yo tengo estas dos bolas de billar y chocan, es muy poquita la energía cinética que se pierde. De tal manera de que ahí aproximadamente podemos hablar de una conservación de la energía cinética total del sistema. Ahora, cuando Q es diferente de 0, es decir, cuando hay pérdidas o ganancias de energía cinética, estamos hablando de una colisión inelástica. Las colisiones inelásticas se separan en dos grandes grupos. La primera y más común a nivel cotidiano es la colisión inelástica endoérgica. En este tipo de colisión, en el sistema se pierde energía cinética porque Q es negativa, es decir, la energía total del sistema al final es menor que la energía cinética total inicial. Esa pérdida de energía cinética total se transforma en otros tipos de energía como energía potencial interna o en calor. Es decir, uno puede ver fenómenos donde chocan dos cuerpos y eso genera un aumento en la temperatura interna de las partículas. Entonces, particularmente en estas colisiones inelásticas endoérgicas hay un caso muy particular que se llama reacción de captura o colisión de captura. Palabras a más, palabras a menos son estos choques donde las partículas interactúan, chocan y quedan pegadas, después se convierten como en un cuerpo solo. Un caso cotidiano y muy dramático y triste es cuando dos autos chocan y quedan pegados el uno con el otro. Entonces, ese es un ejemplo de una colisión inelástica endoérgica, particularmente de captura. Entonces, después de eso, digámoslo así, hay otros tipos de colisiones de carácter inelástico, pero son mucho más complejos de modelar, de los endoérgicos. Ahora, cuando Q es mayor que 0, esta colisión inelástica se conoce como exoérgica. ¿Por qué? Porque ahí, en vez de disminuir la energía cinética total, aumenta un poco. Lo que ocurre en este tipo de interacciones es que la energía interna del sistema disminuye, la energía potencial interna del sistema disminuye y se transforma en energía cinética. Es decir, que después de este choque, lo más probable es que los cuerpos ganen rapidez. En esta, los cuerpos pierden en su totalidad, ¿no? Ahora, para que todo esto quede un poco más claro, vamos a hacer dos ejemplos. Entonces, el primero será un clásico, ¿cierto?, de una colisión de captura, y el segundo será una colisión elástica. Obviamente, para este caso es importante de que recordemos cómo descomponer vectores. En este
sí es un tema bastante simple. Este es muy probablemente lo hicieron en la preparatoria o en el bachillerato. Entonces vamos a resolver. Entonces, miren, en esta colisión de captura yo tengo dos vehículos. El primer cuerpo, que es un camión, tiene una masa de 900 kilogramos y el cuerpo 2 una masa de 600 kilogramos. El cuerpo 2 está inicialmente en reposo. Esa es la típica situación donde te golpean por detrás el vehículo. El cuerpo 1 vamos a asumir y para simplificar las cosas, vamos a asumir aquí una rapidez de unos 80 metros por segundo. Entonces el cuerpo 1 va a unos 80 metros por segundo, choca con el cuerpo 2 que está en reposo y finalmente ambos cuerpos terminan pegados. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad final? Entonces, yo sé que la conservación del momentum tiene que ver con coordenadas X, Y, Z. Es más que evidente que en este sistema hay fuerzas en la dirección Y. Si yo marco este sistema de referencia, voy a hacerlo. Creo que vale la pena siempre hacer este tipo de cosas. Siempre, por más simple que sea el sistema, no importa, no le cuesta nada marcar un sistema de referencia. Entonces, si marcamos este sistema de referencia, creo que es tremendamente claro que aquí aún siguen actuando fuerzas en la dirección Y. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos los pesos de los vehículos y tenemos la normal. Entonces es evidente que el momentum no tiene por qué conservarse en la dirección Y. Pero si asumimos que este vehículo va a velocidad constante, en esta dirección es porque obviamente no actúan fuerzas sobre él. Y si este cuerpo está en reposo en este sistema de referencia, pues ni se diga. Entonces aquí nosotros sin pérdida de generalidad podemos asumir que en X, en la dirección X hay una conservación de momento. Ojo, siempre y cuando este vehículo vaya a velocidad constante, es decir, ya el motor está apagado o digámoslo así, más que esté parado, va el cuerpo a velocidad constante. Bueno, ahí sí me corrijo porque si el motor está apagado, el cuerpo va a comenzar a perder rapidez. Digamos que él está en un movimiento tal que su velocidad es constante. La situación es que si la velocidad de este cuerpo es constante, este está quieto y después de esto quedan pegados, podemos afirmar de que aquí hay un choque, hay una conservación del momento en X. Y podemos utilizar la fórmula sin problema. Entonces miren, aquí sin pérdida de generalidad, voy a coger y hacerlo en 3, tenemos que el momentum de la partícula 1 en X, miren que aquí yo estoy utilizando ya es coordenadas, no necesito ni vectores. Inicial es M1, B1 inicial. Obviamente, B1X inicial. En este caso serían los 900 kilogramos multiplicado por los 80 metros sobre segundo. Entonces, aquí tendríamos los 72, 1, 2, 3, los 72.000 kilogramos metros por segundo. Entonces, 72.000, aquí lo voy a registrar, 72.000 kilogramos por segundo. Ahora, el momentum de la partícula 2 en la coordenada X inicial, pues debe ser M2, B2X inicial. Pero en este caso son esos 600 kilogramos. Pues que lo que pasa es que la velocidad inicial del cuerpo 2 es 0 y obviamente es en la dirección X. Entonces aquí es 0. Entonces aquí tenemos 0 kilogramos metros sobre segundo. Ahora, como los cuerpos quedan pegados, el momentum de ese sistema, podríamos decirlo, el momentum de 1, 2x será la masa del cuerpo 1, aquí voy a cambiar esto, la masa del cuerpo 1, la masa del cuerpo 2, por la velocidad final de ambos.
¿Por qué? Porque ellos quedan pegados, entonces tienen la misma, podríamos decir que se suman las masas. Entonces yo creo que aquí es evidente, si yo reemplazo mi M1 900 y mi M2 son 600, me quedan 1500 kilogramos por BF. Entonces, esto podríamos decir que es final. Entonces, como hay una conservación del momento, me queda que el momentum total inicial es igual al momentum total final. En X y Y no me importa, solo me importa en Z. Perdón, en X. Entonces, P1X inicial más P2X inicial es igual a SP12X final. Entonces aquí voy a tener que correr este ejercicio que creí que me iba a caber en ese espacio. Entonces voy a correrlo hacia acá. Probablemente me va a tocar esto hacerlo todo en una otra página. Entonces esto de acá lo paso para acá. De tal manera que yo reemplazo las cantidades que yo ya calculé. Recuerden que esto es momentum en la dirección X inicial y momentum en la dirección X final, momentum total. Entonces aquí tengo los 72.000. Aquí, por practicidad, omitiré las unidades. Esto es igual a 1500 BF. Entonces el resultado serían los 72.000 sobre los 1500, que me queda BF. Que bueno, yo creo que aquí valdría la pena colocar las unidades, no está ni tan difícil. Entonces aquí creo que es de los pocos ejercicios donde las colocaré. Entonces, esto aquí es kilogramo metro segundo, esto es kilogramo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este kilogramo metro por segundo queda acá. Corro todo esto para que no me falle. Esto y esto lo corro. Eso. Entonces aquí tengo estos 72.000. Este kilogramo, este kilogramo lo tengo acá. Entonces es claro que kilogramo se va con kilogramo. Y la velocidad final de los cuerpos, bueno, en este caso más que velocidad sería como, sí, podríamos decir que es velocidad. Entre esos 72.000 dividido entre los 1500, de tal manera que me da un bello 48 metros sobre segundo, y es una cantidad exacta. Esta sería la componente X. Entonces, para hacer un poco más formal, la velocidad final del sistema serían 48 metros sobre segundo en la dirección Y, para hacer un poco más formal. Entonces, eso es con respecto a este problema de colisión de captura cuando los cuerpos quedan pegados. Quiero que se den cuenta que la matemática de esto es bastante sencilla. Y aquí les recuerdo que lo único que estamos haciendo es conservación, miren, tal cual como escribí aquí. P1X inicial, P12X inicial, igualo las cantidades. Solo estoy utilizando esta fórmula. Es más, voy a coger esta y se las voy a copiar y se las voy a pegar por aquí. ¿Cierto? Entonces aquí recuerden que en esta parte, vale la pena recordarlo, se los voy a colocar en verde, se los voy a colocar aquí pequeñito. Quedan pegados. Pues como quedan pegados, se suman. Podríamos decir entre comillas que se suman las masas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Como siempre, les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte. Quería hacer este ejercicio de choque elástico, pero es un poco largo, entonces lo vamos a dejar para otro video. Entonces se cuidan, un abrazo y como siempre no se olviden de suscribirse al canal,
al canal, darle me gusta y compartir. Entonces, vamos para una próxima, jóvenes. ¡Chao!